Primero que todo, un saludo muy cordial para ustedes, futuros MBZs, y para los colegas que se encuentren acá presentes. Cuando me invitaron para estar en esta charla, tuve mucho agrado para poder asistir. Resulta que y es importante que ustedes sepan cómo la vida le va dando vueltas a uno. Yo soy médico veterinario zootecnista, como decía el compañero, y yo estudié entre el año 68 y el año 72. O sea que de ustedes los jóvenes ninguno había nacido en esa época. Y cuando yo empecé como médico veterinario zootecnista, pues lógico que yo me inclinaba mucho por la parte animal. Y creo que en su momento fue un muy buen clínico, sobre todo en grandes animales. Y eso me hizo que me vinculara inicialmente a la Intendencia Nacional del Putumayo, con sede en Mocoa. Luego trabajé en la Plaza Huila, donde debo decirles que la persona que me llevó a mí por primera vez a la Plaza Huila a presentarme como funcionario del ICA fue el doctor Pedro Luis González. Él en esa época fungía como director del ICA de la parte de producción animal. Y con él recuerdo que hicimos el viaje desde Ibagué hasta La Plata, que yo no conocía, y allá hice mis primeros pinitos en la parte de médico veterinario, en la parte de sanidad y producción animal. Cuando salí de ICA, porque yo luego pasé de la Plaza Huila a Saldaña, Tolima, y a Guamo, Tolima. Y estando trabajando en el Guamo, Tolima, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar con la CBC del Valle. La CBC del Valle es la corporación regional que tenemos allá en el Valle de Cauca. Yo soy vallecaucano, bugueño. Y entonces me animé mucho a irme para allá por esa cuestión de que los vallecaucanos siempre queremos estar muy cerca de nuestros patrias chicas. Y en la CBC se operó un cambio muy grande en mí, porque resulta que yo era médico veterinario contratado para mirar los semovientes que tenía la CBC para todo lo que es la supervisión de cuencas. Pero yo, por la inquietud que tenía hacia la naturaleza, comencé a andar mucho con los ingenieros forestales. Yo era el único veterinario, pero había 1000 ingenieros forestales. Entonces, en el andar con los ingenieros forestales y con los biólogos, yo resulté enamorado de los árboles, de los arbustos, de todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y se me presentó la ocasión de volver a trabajar con el ICA. Y en el ICA, cuando yo regresé al ICA, yo le dije a quien me contrataba, le dije, yo regreso al ICA pero con una condición, que yo ya no quiero ser médico veterinario. Yo quiero trabajar más en la parte de forrajes, en la parte de producción, porque a mí me parece que los animales necesitan mucho de esa parte. Más que aliviarlos de sus posibles enfermedades, de sus achaques, lo que tenemos que pensar es en su comida, en su bienestar. Y entonces, al año de estar trabajando con el ICA, bueno, cuando estuve con la CBC fue que hice la especialización en desarrollo rural en el Estado de Israel, en un kibutz, en el kibutz Shepaim. Y también aproveché esa vinculación para hacer la especialización en administración agroindustrial en el ICESI. Cuando regresé a ICA, fue que hice la maestría en sistemas de producción animal con énfasis en agroforestería. Ese posgrado lo hice en el CACIE de Costa Rica y era el único posgrado que había en esa parte en el mundo en ese momento. Cuando yo llegué como médico veterinario zootecnista, quien me recibió como director de tesis, el doctor Jorge Benavides, agrónomo y especialista en árboles forrajeros, él me dijo, ¿qué hace un médico veterinario estudiando agroforestería? Y le dije, pues lo que yo quiero es tener la posibilidad de que los animales, dentro de los sistemas agroforestales, tengan una posibilidad de
estar ahí, porque los sistemas agroforestales, que es el asocio de árboles con arbustos, no se daba mucho en esa época. Les estoy hablando del año 87. En el año 87 los sistemas agroforestales funcionaban más como sistemas silvoagrícolas, o sea, árboles asociados con cultivos, más no árboles asociados con pastos. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte silvopastoril, yo creo que fui de los primeros y de los pioneros en comenzar a trabajar en eso. Y mi tesis de maestría fue una tesis donde yo evalué, en esa época había un pasto muy de moda que es el pasto king grass. Como su nombre lo indica, era en ese momento el rey de los pastos. Pennisetum purpureum por Pennisetum typhoide. Entonces, yo evalué ese pasto asociado con Erythrina poiquillana, que en Costa Rica le dicen poró, que aquí es el cámbulo. ¿Sí? Erythrina poiquillana. Entonces, lo que evaluamos fue el pasto solo, pasto de corte, el pasto asociado con los árboles de eritrina, pero los árboles eran para evaluar el efecto del árbol y para evaluar el efecto de hacer la poda y depositar la poda parcial o total en el cultivo con king grass. Entonces tuvimos un tratamiento de pasto solo, otro tratamiento donde podábamos los árboles de cámbulo, pero sacábamos todo el material de poda, o sea, solo para evaluar el efecto del árbol. Y en los siguientes tratamientos depositábamos el 33, el 66 y el 100% del material de poda lo depositábamos como abono verde, en beneficio del crecimiento del pasto, y simplemente lo depositábamos, no lo incorporábamos, lo colocábamos entre las calles del cultivo de king grass. Y para sorpresa de nosotros, comparando la producción del pasto solo con el pasto donde se depositaba el 100% del material de poda, la producción se triplicó, o sea, 300 veces más, y el contenido de proteína del pasto solo comparado con el pasto donde se depositaba el 100% fue del 50% de incremento en el contenido de proteína cruda. Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos una posibilidad muy grande de explorar los sistemas agroforestales con animales. O sea que comenzamos con un banco de proteínas, o un banco forrajero, de una gramínea con una leguminosa que no se utilizaba como forraje en ese momento, sino como abono verde. Pero luego comenzamos a investigar en sistemas silvopastoriles, o sea, el asocio de árboles con arbustos y con pastos.